Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Barnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver el jardín por primera vez. El propio jardín por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes, que al escucharme nos ven aquí en mi jardín, en Pauta. Saludo a los que nos escuchan en el norte, en Antofagasta, también en la quinta región, Viña del Mar, Valparaíso, la región metropolitana, en el sur a los radiovidentes de Temuco, en la Araucanía, y desde hace poco tiempo los radiovidentes patagónicos de Radio Polar, que se suman a la transmisión de Desde el Jardín. Saludos a todos muy afectuosos. Este domingo yo siempre me voy tengo mis columnistas favoritos, no lo puedo negar. Uno de mis columnistas favoritos que leo siempre, tanto por la forma como por el fondo, cómo escribe y lo que escribe, y yo creo que son muy importantes en el género de las columnas, es desde luego Ascanio Cavallo en La Tercera. El título es un título tremendo, Sueños y Pesadillas, y tiene un párrafo que quiero citar acá. El mundo, dice Ascanio Cavallo, dice, está atravesando un proceso de cambio que parece tan vasto como el que ocurrió en los años 90, después de la caída de los regímenes comunistas de Europa Oriental. Nadie conoce todavía las implicancias de este cambio global, pero esta semana The Economist identifica una lenta ruptura del orden liberal y al mismo tiempo advierte que ese orden ya está al borde del colapso y que el efecto sobre las economías y las normas puede ser, comillas, rápido y brutal. ¿Se puso apocalíptico Ascanio Cavallo o es que de alguna manera estamos en un escenario un tanto apocalíptico desde la mirada de la democracia liberal? Evidentemente, porque algunos dirán, qué bueno que la democracia liberal entre en colapso. Habrá muchos autócratas o iliberales que a lo mejor celebrarán esto. Pero lo interesante de la columna es que desde un contexto más global, Ascanio Cavallo digamos, baja hacia nuestra realidad. ¿Qué está pasando con Chile? ¿Quién está avisorando esto? ¿Quién se está adelantando? ¿Quién está trabajando, entendiendo el nuevo escenario mundial en que estamos? En que ya estamos inmersos o a puertas de entrar en este llamado lenta ruptura del orden liberal y un orden que está ya al borde del colapso. Entonces me dieron ganas de esta tarde caminar por el jardín, miren qué lujo me pudo dar, y conversar con Ascanio Cavallo, quien me acompaña esta tarde aquí en el Jardín. Ascanio, qué gusto de tenerte a ti, gracias por el tiempo que me regalas a mí y a mis auditores para conversar esta tarde. Muchas gracias a ti, Cristian, muchas gracias por esa descripción de la columna que es tan generosa también. Oye, Ascanio, lo primero que te quiero decir, hagamos un poco, revisemos este contexto global, este artículo del Economist. ¿De qué estamos hablando? Se viene hace tiempo hablando del desgaste, del deterioro del orden liberal, pero aquí el Economist habla de una lenta ruptura del orden liberal y se habla acá de un colapso. Me gustaría que lo explicaras un poco más. Claro, el Economist se refiere, digamos, a la creciente tendencia a ponerle restricciones al comercio global, el comercio que es interdependiente y que nos ha hecho a todos interdependientes, y que fue el orden que empezó a prevalecer después de la caída de la Unión Soviética, digamos, y a extenderse por el mundo. Muchos tienden a reducir este orden a su dimensión económica, a su dimensión de orden económico, pero la verdad es que fue mucho más complejo que eso, porque aparejado con eso vino una liberación de las fronteras. Fue el momento en que empezamos a viajar sin necesidad de visas en muchos países, digamos, ¿no? Además de la imposición de democracias sobre regímenes que antes habían sido autoritarios. Sin ir más lejos, es en nuestro propio caso, digamos, ¿no?
Yo creo que todos percibimos, incluso en esa época, que Pinochet no era viable con un orden liberal internacional, ¿no? Eh, y las circunstancias se dieron de una manera tan mágica, ¿verdad?, que la dictadura terminó cuando empezaba este movimiento en el mundo. Mi queridísimo amigo John Miller, que también eh, trabaja en esta radio, eh, me hacía notar el otro día que quizás nadie se dio cuenta, digamos, que quizás esto fue digamos, una visión de alguien adelantado que estuvo en una cápsula del tiempo, digamos, y se anticipó a los hechos, pero que hasta ahora todas las personas con que he hablado sobre este tema le dicen que fue en realidad una casualidad. Es posible, ¿no? Es posible que haya sido un movimiento, yo no diría casual, sino más bien convergente. Bueno, y fue el momento en que Chile creció más, ¿no? Los años 90, como tú sabes, son los años de mayor crecimiento. Esto es lo que ha estado entrando en crisis por muy distintas razones, pero el dato fundamental, creo yo, es que hoy día son menos los países que son democráticos, son menos que antes, menos que en los 90, y han aumentado las restricciones al comercio, cosa que naturalmente tiene que poner bastante nervioso a nuestro sector exportador, ¿verdad? Pero también a aquellos responsables de cosas como la infraestructura, que son totalmente básicas para darle un impulso, digamos, a cualquier proyecto de incremento de las exportaciones o del comercio exterior. Mario, Yo creo que tú hablas, eso resume un poco cuál sí, era la idea. Macario, te iba a preguntar lo siguiente, tú de alguna manera dices que, o refieres que algunos ven en las dos guerras, la de Rusia contra Ucrania y la de Israel contra Hamas, esas que se están librando, dices en la columna, en los bordes de Occidente, un síntoma de esto mismo. Es decir, esto sería parte de este mismo proceso. Claro. Bueno, está claro que Rusia es un régimen iliberal, ¿verdad? Autocrático, y ha planteado un desafío que no puede ser entendido más que como un desafío a Occidente, porque la invasión de Ucrania, cualquiera sean los pretextos con que se haya realizado, en el fondo es un intento por frenar la expansión de la Unión Europea y de la OTAN. Y en el caso de Israel, claro, ahí se da una situación más compleja, más antigua, pero que en el fondo es digamos, un conflicto que tiene actores que no están presentes, como Irán, ¿no? Que no están directamente presentes, pero que es un financista y proveedor importantísimo de Hamas. Así que hay otro desafío ahí, yo digo las fronteras de Occidente, porque esta ha sido una discusión antigua, digamos, de qué es Israel, ¿no? La avanzadilla de Occidente o la última cola del Oriente. Un poco eso también está en juego en esta guerra, ¿no? Ahora, ¿cómo nos golpea esto? Tú dices que son malas noticias para los países pequeños y medianos que, como tú explicabas recién, encontraron, como nosotros, oportunidades inéditas en las transformaciones de los 90, ¿no? Chile Claro. apuntaló tuvo que ver su crecimiento y la reducción de la pobreza con el comercio exterior, ¿no? Bueno, y que esto se ha debilitado, que no hay una visión estratégica en Chile, eso es que no hay, en la política no se ve por lo menos una visión, alguien que esté preocupado de esto mirando, seguramente Lagos podría ser uno que estaría preocupado sobre esto, ¿no? Claro, Usted ahora que le claro. gustaba conversar a él, pero no se ve en el horizonte político que esto esté en la conversación. No, nuestra conversación es totalmente parroquial, digamos, está centrada en qué pasa con el diputado cuál, el senador cuál, ¿verdad? Y está además concentrada en un fenómeno que también está siendo global, que es la polarización, ¿verdad? Acá importa más saber si el adversario está en el rincón opuesto o importa más eso que su proyecto político. Por eso yo digo, hay una diferencia entre pensar en términos de la política contingente y pensar en los sueños de país. En general, los sueños se transmiten en las elecciones presidenciales, ¿no?
pero no sabemos cómo va a ser la próxima. Yo por lo menos lo que veo hasta aquí es que es una competencia entre adversarios que no se entienden ni parece que se vayan a entender, que no están de acuerdo en casi nada y que por lo tanto convocan a una votación polarizada y polarizante. Y lo que tenemos acá, entre algunos de los síntomas de la falta de visión y además síntomas de esto mismo que está ocurriendo en el mundo, o sea, eh, esta ruptura o erosión del orden liberal, por decirlo acá, es que tuvimos presidentes que se preocuparon del desarrollo de la infraestructura, ¿no? Tú dices de la infraestructura, al revés de hoy, que se han preocupado más de la permisología, ¿no? Claro. Comprendiendo que la oferta de posibilidad era una parte de la política exterior, ¿no? Y hoy día eso no está en la prioridad, digamos, pareciera, ¿no? No, no se ve por lo menos abiertamente, digamos, ¿no? Yo creo que hay personas seguramente en la diplomacia chilena que perciben esto, pero no es el rumbo que lleva el país en materia de política exterior. Estamos atrasados en cuanto se refiere a ofertas para los inversionistas para venir. Estamos atrasados en lo que se refiere a ofertas para nuestros propios productores, ¿verdad? Hemos abandonado ciertas áreas de la producción que antes en algún momento fueron líderes, como la madera. O sea, no estamos avanzando y no la estamos sustituyendo por nada, porque la verdad es que el litio, que es como la promesa del futuro, es una cosa, un mineral, no son 10 cosas distintas, es una sola cosa, ¿no? Ha habido mucha queja respecto de la monoproducción de Chile, del extractivismo y todo eso, pero con poca atención al hecho de que en esos años se desarrollaron los vinos, la fruta, el papel, los derivados de la celulosa y muchas otras cosas, tal vez menores, pero muy importantes para sectores productivos chilenos. Las pymes nacen un poco al alero de ese ambiente. Las pymes no nacen para satisfacer el mercado interno, nacen para, en lo posible, extenderse fuera de Chile. Y entre los síntomas, o sea, aquí hay una imagen o un dato que es interesante y gráfico y preocupante, es que el puerto de San Antonio está a punto de ser sobrepasado eh, y que Perú nos va a llevar la delantera en esto de los puertos, digamos, y eso porque está construyendo un megapuerto, y eso sí que no es menor, ¿ah? No hay nada Eh, menor. Yo leí esto en una columna que publicó el ex diputado por San Antonio, que es un sanantonino de corazón, Sergio Velasco, eh, que advierte sobre esto y dice, aquí hay un problema estratégico, digamos, ¿no? No es un problema de la región, de la quinta región ni de San Antonio, es un problema estratégico del país. Si no tenemos un gran puerto como el que está construyendo Perú y como probablemente otros países van a tratar de construir también, no vamos a tener algo que ofrecerle a, a los buques que vienen de otros lugares, digamos. Sabemos que los buques están creciendo de tamaño, sabemos que hoy día hay un problema de coyuntura con el canal de Panamá, pero los problemas ahí van a seguir existiendo, digamos, ¿no? Eh, y por lo tanto nos estamos quedando atrás. Eh, y quedarse atrás en esto, mira, el símil con los 90 es que fuimos por delante y eso nos permitió hacer frente a una demanda creciente. Quedarse atrás es una cosa que tarda muchos, muchos años en recuperarse. Eso es lo inquietante, diría yo, ¿no? Estamos preocupados de las redes digitales, de los WhatsApp, en fin, eh, que son cosas que no nos pertenecen, no están ni en nuestra producción, ni en nuestros ingresos, ni en nada de eso. Lo que está disponible, es lo que estamos dejando atrás. Oye, Ascanio, y además que significativo que, por ejemplo, hoy día un puerto como Coronel esté parado y tenga las Bueno, exportaciones ahí, digamos, en Ascua, es imagínate, significativo. ¿No? Es como que se suma a lo que tú estás diciendo, ¿no? así es, así es. Ya hay un problema con la política portuaria, hay un problema con la política de infraestructura en general. Eh, Hay, digamos, numerosas autoridades, no el gobierno central, sino autoridades locales, que tienen un problema con desarrollar la infraestructura, que no creen que eso deba hacerse. Pero, claro,
el problema es que el país no puede estar entregado a las creencias individuales, pues. Desde luego que no. Y tiene que sostenerse en torno a grandes acuerdos y con mirada de futuro, etcétera. Ahora, Claro, bueno, y claro, tú dices, esto no es culpa del gobierno, muchas de las cosas que hemos conversado aquí, pero sí algo de culpa, o una culpa importante de la política chilena. Algunos hablan que es sistema político, pero no es solo el sistema político. Hace una descripción acá, hablas de un parlamento parroquial y transaccional, que legisla matacaballos en formato londrada, claro. hablas de una justicia que se ha convertido en un callejón kafkiano, hablas del descrédito de los gobiernos locales. O sea, el panorama de nuestra política es, por decirlo menos, desolador. ¿Ah? Sí, es bien desolador, sí, es bien desolador. Pero yo digo que no es culpa de este gobierno en el sentido de que esto viene hace ya un rato largo y produciéndose no en un campo, sino en varios. Nuestra economía está estancada, como ya lo han dicho muchos, hace como 10 años, ¿no? ¿Verdad? La política se ha ido deteriorando y con legislaciones que han empeorado la situación, ¿no? Como la reforma electoral que condujo a estos 22 partidos que hoy día tenemos en el Parlamento. Tenemos más que Perú, oye, Mm. que solía ser el emblema del desorden parlamentario. Eh, y bueno, y tenemos unas negociaciones que dan vergüenza, pues todos vimos lo de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. O sea, eh, no, en verdad es una política muy deteriorada. Y por eso uno tiende a llamar la atención sobre el hecho de que no se ven a figuras que seguramente las hay en el país, en alguna parte, ¿no? Pero en la política no están. Lo que no hay, y tú lo dices también, son líderes que sean capaces de anticipar este momento de zozobra global o de crisis que puede golpearnos fuertemente. O sea, no tener una visión anticipada que nos va a pegar, nos va a golpear sin que nadie haya tomado medidas, haya anticipado. ¿Y qué es lo que habría que hacer, digamos, que como país, qué piensas tú que habría que hacer para anticiparse a esa crisis? Claro, mira, entiendo que está en desarrollo, se está creando una institución que se haría cargo de esta disciplina que se llama la, eh, prospectiva, ¿no? Que ¿Ya? consiste justamente en estudiar tendencias de futuro. Sergio Vitar ha estado mucho tiempo a la cabeza de una institución que hace eso, de una fundación que hace eso, ¿Ya? y donde participan muchos intelectuales, ingenieros, profesionales chilenos. Y yo creo que ya que no disponemos de visionarios individuales a lo Ricardo Lago o a lo Eduardo Frei, que yo creo que fue igual de visionario, por lo menos tengamos una institución que formalmente, digamos, se dedique a estudiar esto y que nos ayude a decidir qué es lo que necesitamos para el futuro. Si es verdad que esa creación se está produciendo, bueno, creo que es una buena noticia, pero es un proceso lento, no es rápido. Oye, Ascanio, hoy día tuve la oportunidad de escuchar al presidente de la República en vivo en el encuentro de la Cámara Chilena de la Construcción, en la Ujú. antigua Casa Piedra. Escuché una parte del discurso y hace tiempo que no escuchaba así un discurso en vivo del presidente de la República, de Boris. Parecía en el discurso un discurso más convergente, más de unidad, más rescatando el crecimiento, parecía genuinamente preocupado de eso, aunque uno duda de repente, no sé, tú piensas que después va a arrepentirse, piensas si son puras palabras. ¿Cómo ves tú a Boric como presidente consciente y con esta visión de largo plazo de estos problemas que estamos señalando o no? No, a mí me parece que él ha ido convergiendo, como tú dices, me parece que se ha movido, digamos, hacia una comprensión mejor de lo que significan las distintas facetas de la economía. Eh, Dudo de que tenga una visión muy de largo plazo, pero en fin, hay que darle el beneficio de la duda. Coincido con que ha ido moviéndose en esa dirección y también coincido con que el problema es que muchos no le creen. Pero yo creo que hay un problema mayor que eso que lo desborda a él y que es el hecho de que tiene muchos funcionarios del Estado chileno, no todos de gobierno, muchos funcionarios que funcionan en otra dirección, funcionan sobre la base de sus convicciones, digamos, lo cual De su nunca sesgo está mal ideológico, ¿no? claro, nunca Claro. está mal en política asertiva de las convicciones, pero cuando tú eres funcionario del Estado
tienes que ser leal al Estado, no leal a lo que tú se te ocurre, digamos, ¿no? Ese sesgo ideológico, como tú dices, yo creo que es más fuerte que lo que el presidente pueda decir y sentir genuinamente, ¿no? Están los alcaldes, ¿verdad? Están los gobernadores, están los ministros, están los subsecretarios. Es una red muy densa donde no todos están de acuerdo, pero cada uno hace lo que más o menos se le antoja. Nos vamos acercando a las elecciones municipales, bueno, todas las aquí que las presidenciales de alguna manera ya están desatadas, pero la competencia presidencial, la gracia es que pueda confrontar sueños, tú hablaste de los sueños con eso, sobre el país, Claro. ¿no es cierto? Y eso no parece verse en ninguna parte. No parece nadie hablando de sueños o proponiendo algún sueño, proponiendo un horizonte. Ni la derecha, digamos, ni en la oposición, ni en el gobierno. ¿Cuál es No, el diagnóstico que tú haces de eso? no, hoy día es una discusión ni siquiera, bueno, todavía no, por lo menos, no es sobre programas, eh, es sobre personas y sobre partidos, que es una cosa bastante plana, no tiene una gran proyección. Pero mira, tratar de ser un poco más justo, yo te diría que esta es una tendencia también mundial, ¿ah? Si tú miras, por ejemplo, lo que está ocurriendo en España, España está, que es un poco nuestro modelo, ¿verdad? Imaginario, por lo menos de los años 90, 80. eh, es un parlamento hiperfragmentado, ¿verdad? Donde se negocian votos de forma bastante poco edificante, por así decirlo. Un Eh, poco decorosa. claro, Ah, poco decorosa, esa es la palabra adecuada. Eh, y donde tienes, claro, no proyectos de largo plazo. Incluso en ese caso es aún más grave porque ellos están insertos en Europa que los obliga, en cierto modo, a mirar las cosas de otra manera. Nosotros tenemos, además, ese problema. Tenemos una Sudamérica fragmentada, ¿verdad?, que no nos ayuda prácticamente en nada. Si alguien cree que Lula puede servir de algo para Chile o que Petro puede servir de algo para Chile, la verdad es que está muy descaminado. ujú. Y tenemos a Milei al lado, hay que cuidarlo, hay que tener cuidado, digamos, algunas Hay cosas que que ha dicho, tener, la Antártida, o sea, ¿ah? hay que tener mucho cuidado porque no le está yendo mal. Mm, Él hizo audacias que ningún argentino habría soñado jamás, y menos un político argentino, ¿no? Pero no le está yendo mal, lleva más tiempo indemne del que yo habría supuesto. Eh, bueno, y capaz que le resulte, pues, y si le resulta, Argentina se convierte en otra cosa. Todos desearíamos eso por los argentinos. claro, porque uno quiere Argentina, evidentemente, Sí, pues, lógico. claro, claro, claro. Eh, 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 Pero por Dios que nos plantea un desafío, ¿no? Desde luego. Ah, tú hablaste de audacia. ¿Qué audacia necesitaríamos aquí en nuestros liderazgos para este escenario que tú mismo describes, para el futuro que viene, para este complejo orden global en el que Chile, quieran o no, está inmerso? ¿Qué tipo de audacia necesitamos? Bueno, la audacia es mirar hacia adelante. La audacia siempre supone pasar por encima de la triste realidad, de la realidad cotidiana opaca, digamos, y grisácea, y tratar de prever qué es lo que va a ocurrir en el futuro. No con arreglo a lo que a uno le gustaría solamente, porque eso es inevitable, sino que con arreglo un poco a los datos de lo que está pasando. Tener los datos siempre es fundamental, hay que saber bien qué es lo que está ocurriendo con la guerra de Ucrania, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo en el Medio Oriente? Mira, mucha gente se sorprendió en Medio Oriente porque apareció bruscamente Irán, pero Irán está hace mucho rato actuando ahí, ¿no? No es una novedad, eso, ¿verdad? No puede ser una sorpresa para nadie, como no podía serlo la invasión de Ucrania, para Europa no lo fue. Y como no podrá hacerlo, no sé, las próximas elecciones presidenciales norteamericanas, hay que mirar un poco el mundo. Tenemos esta tendencia a mirar nuestros propios municipios, nuestros terruños, digamos, sin salir de ahí. Yo creo que hay que ponerle atención a las tendencias profundas que se están moviendo en el mundo. No son muy positivas.
pero quizá haya una luz detrás de todo esto que está ocurriendo, ¿no? Hablaste de la elección de Estados Unidos, estamos en desarrollo de esa elección, todo indica que la elección va a ser difícil para Biden. Así es. Indica que si bien en votos parece que Biden tiene más, pero todos sabemos que el sistema electoral norteamericano es más complejo, que en términos de Estado parece que llevaría la ventaja a Trump, que hay un candidato Claro. Kennedy, que no estoy tan seguro, pero parece que le puede quitar más a Biden que Trump. A ver, para Chile, ¿qué significa esta elección? ¿Tiene alguna relevancia? ¿No tiene? ¿Cómo la ves tú? Esa elección es importante para todo el mundo, ¿no? Estados Unidos es la primera potencia mundial, todavía sin discusión, puede que esté con ganas de empatarlo China o Rusia, pero por ahora es la primera potencia mundial y lo que se está jugando ahí es una competencia bastante compleja, repetida además, ¿no? Ese es otro rasgo curioso. Este es igual que la elección de hace 4 años, son los mismos dos candidatos, ¿verdad? Y lo único que ha pasado entre medio es que Biden moderó esta especie de furia, eh, de furia, no sé cómo llamarla, porque no era propiamente imperialista la de Trump, sino que era más bien de, de introyección, ¿verdad? De irse hacia adentro, de hacer, como decía él, a América Grande de nuevo. Creo que ese impulso es muy peligroso porque precisamente lo que anuncia es un encerramiento, un encapsulamiento de Estados Unidos que nunca va a ser bueno para América Latina, nunca. Y por otro lado, Europa no digamos que está tan bien. O sea, uno de los líderes que estarían en la línea que tú dices, o sea, en la línea razonable, si nos ponemos del lado de las democracias liberales, del orden liberal, es un Macron, ¿no? Pero un Claro, Macron que tiene unas elecciones europeas donde la ultraderecha parece que va a sacar una importantísima votación, donde va a ser derrotado, donde tienes otros claro. países también alrededor que van en esa dirección y por lo tanto una Europa debilitada que va a cambiar, depende de quién sea elegido y que eso es también importante, porque Europa también es un garante, no sé, o un actor importante dentro de este orden. Europa ya está debilitada por varias razones, una por la aparición o la permanencia de regímenes iliberales como en Hungría, como en Polonia, eh, por un lado, por otro lado, la emergencia de estos particularismos, ¿no es cierto?, independentistas y qué sé yo, que se han hecho presentes en España, Inglaterra, Italia. Y en tercer lugar, unas economías que han pasado por encrucijadas terribles, de las cuales quizás la más visible sea la de la inmigración, ¿no? Una inmigración que ha presionado todos sus sistemas por dentro y por fuera. Europa tiene una gran dificultad, pero la verdad es que se ha conducido mejor que otras regiones del mundo, soportó y aguantó mejor la crisis del COVID, eh, y sigue siendo un referente importante para nosotros, importantísimo, digamos, porque es como la otra pata de la mesa junto con Norteamérica. Entonces, sí, hay que ponerle mucha atención a Europa, ¿no? Bueno, te quiero agradecer, Ascanio, por justamente hacernos poner atención a los lectores, pero ojalá que también a los líderes políticos, a los que tienen que tomar las decisiones, a los que tienen que levantar los sueños, a los que tienen que sacar adelante las próximas competencias presidencial, que se discutan estos temas, ¿no es cierto? Que no estemos Sí, conversando a nivel parroquial, como tú dices, porque esa mirada parroquial nos va a llevar, no sé si al abismo, pero tal vez a una mediocridad lenta y una sí, decadencia lenta, una caída, no caída libre, sino una caída lenta, pero triste, diría yo, ¿no, Ascanio? tienes razón, yo creo que esa es la amenaza, ¿no? La amenaza no es el abismo, sino que está este deterioro triste, pues. Triste, solitario y final, como el Así es, título de la novela de Osvaldo Soriano, ¿no? sí, sí, Ascanio, te ya. quiero agradecer el tiempo que nos has regalado, como siempre, felicitarte por tus lúcidas columnas que siempre ayudan a mirar mejor la realidad y salir de esta asfixia parroquial, te quiero decirlo con todas sus letras, que nos aburre y que además nos hace tan mal. Muchas gracias a ti, Cristian, que estés muy bien. Gusto de Gracias, Ascanio. verte. Nosotros nos volvemos a encontrar de nuevo mañana aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín.
de nuestro jardín, porque también es el de ustedes. Gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920 al servicio de la educación, humanismo y técnica.